si como consecuencia se provoca la muerte, daños permanentes u otro tipo de secuelas que necesariamente involucran el padecimiento de la familia cercana. No obstante, son aplicables algunos principios legales según los cuales la reparación del daño debe darse en forma expedita, proporcional y justa y comprender la afectación sufrida por la víctima en su integridad física, así como el daño moral. La reparación del daño representa el derecho al resarcimiento económico en beneficio de quien ha sufrido un menoscabo en su patrimonio como consecuencia de un acto ilícito o un delito. Es así que obligar la reparación del daño físico, emocional, moral y económico implica obedecer el mandato constitucional ya mencionado, pero la víctima no puede encontrarse a expensas de que tal reparación esté sujeta a la voluntad del agresor o sus posibilidades económicas, sino que el Estado debe garantizar que sea eficaz y completa. Por tal motivo, la reforma propuesta en la presente iniciativa obliga al agresor a la reparación del daño y, en su defecto, al Estado a garantizarla. En el mismo tenor es dado el que, por lo que respecta a la pederastia dentro de algunas religiones, la confesión de lo que éstas consideran como pecado suele eximir de culpa al agresor, el que por ende es ocultado, por lo que dificulta la acción de la justicia. En este sentido, la iniciativa que pongo a su consideración establece que ningún tipo de secreto profesional o confesional puede prevalecer por sobre la obligación de denunciar a un agresor, por lo que so pena de aplicar las penas por encubrimiento a quien encubre, se le podrá aplicar la misma pena que al agresor. La pederastia es un delito abominable y no puede escapar de la atención de la sociedad para su prevención, su castigo y, en la medida de lo posible, su remediación. De ahí que al legislador, en su amplia responsabilidad social, le compete la facultad de actualizar el marco normativo al respecto. Por lo anterior, vengo a poner a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, que adiciona un capítulo quinto y artículos 237 ter y 237 quater al Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de pederastia, para quedar como sigue. Capítulo quinto, pederastia, artículo 237 ter. Se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2.250 cuotas a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más. Si la víctima fuese menor de 14 años, las penas se aumentarán en una mitad o más. Si el agresor es un ministro de culto religioso, la pena se incrementará en una mitad más. Si el agente hace uso de violencia física o moral, las penas se aumentarán en una mitad más. La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo temporal o permanentemente. Si la víctima fuese impúber, lo que se determinará con el examen médico correspondiente, las penas se aumentarán en una mitad o más. El autor del delito deberá ser sujeto, además de las penas, a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. El autor del delito será inscrito desde el momento de su condena en el registro público de agresores sexuales y en el banco de ADN. Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá en su caso la patria potestad,
la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima en términos de la legislación civil. Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta. En el delito de pederastia no aplican las exenciones por secreto profesional o cualesquiera, y a quien encubra se le aplicará la misma pena que al agresor. Artículo 237.4. Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, este será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación aplicable. Para la reparación económica se estará lo siguiente: inciso A, el daño será equivalente al menoscabo o deterioro de la salud emocional, moral y física de la víctima. Inciso B, deberá considerarse perjuicios, lesiones personales y menoscabo de la propiedad. En los casos en que el sentenciado no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera la víctima, así como en términos generales la reparación del daño, el Estado deberá proporcionar esos servicios. En todos los casos de pederastia, el Ministerio Público deberá intervenir independientemente de que exista o no querella o denuncia. Exhortará al presunto responsable para que se abstenga de cualquier conducta ofensiva hacia la víctima, emitirá las órdenes y medidas de protección que estime necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la persona agredida y su familia. Solicitará a la autoridad judicial las medidas precautorias que considere pertinentes y vigilará su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las leyes generales y locales aplicables. El delito de pederastia no admite libertad condicional en ningún caso. Hasta aquí la iniciativa. Diputado presidente, si lo permite para el diputado en solicitarle al tribuna. diputado promovente me permita suscribirme en su iniciativa, ya que es una de las peores impunidades que existen. En los mismos términos, Héctor Edelmira Menchaca. Hernández. Pineda Morales, Mismos en los términos, mismos términos. diputado Calzada. Borrego Estrada y una felicitación al diputado. Delgado de la Torre, si me lo Luis Flores permite. Delgadillo. Excelente iniciativa. Muñoz González Roxana, por favor. En los mismos términos, Rodríguez Márquez Susana. Carolina Dávila, si lo permite el diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Queda Gracias, señoras y registrada señores. la solicitud. Gracias, diputado. Felicidades. Se declara un receso de 30 minutos.